Las expectativas de inflación para mayo tienen que ver con la posibilidad de que el índice perfore el piso del 2%. En el último año subieron los consumos de bienes durables y bajaron algunos rubros de consumo masivo. Para hablar de estos temas convocamos a María Castiglioni, que es economista y directora de CIT Asesores Económicos. María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto. Toda la expectativa está centrada en que el índice de inflación de este mes perfore los 2 puntos. ¿Usted está de acuerdo? Nosotros en CIT hacemos relevamiento de precios al consumidor para el Gran Buenos Aires y nos dio un incremento en el mes de mayo de 1,8%. Es decir, estuvo efectivamente abajo del 2%, lo cual es algo que no ocurría desde mayo del 2020 en plena pandemia y sin duda está muy por debajo de la expectativa que hubo y que se había generado en torno a marzo y principio de abril, cuando todavía no se conocía el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo iba a ser el cambio del régimen cambiario, qué iba a pasar con el tipo de cambio. Y de hecho, en ese periodo hubo una suba de los tipos de cambio financieros, hubo especulación, una mirada de que el tipo de cambio iba a quedar por arriba, y algunos precios aumentaron y entre otras cosas explicaron que la inflación de hecho en marzo hubiera rebotado 3,7, también se sumó y fue una tormenta perfecta todo lo que pasó con las lluvias fuertísimas e inundaciones que afectaron el precio de las verduras y frutas y marzo además el tema estacional con la educación es muy relevante, ¿no? Pero el mes de abril ya había mostrado como una dualidad, ¿no? Hasta que se conoció el régimen cambiario todavía habían dudas y los precios tenían cierto dinamismo, pero a partir de ese momento, con el tipo de cambio que se ubicó apenas por arriba de lo que era el tipo de cambio oficial antes y una fuerte baja de los tipos de cambio financieros, ya los precios mostraron un dinamismo muy cambiado, o sea, un freno muy grande, incluso algunos retrocesos de precios que se habían propuesto con otra expectativa de otro escenario, ¿no? Así que por eso abril ya dio 2,8%, pero cuando uno miraba semana a semana ya estábamos viendo los precios con un comportamiento de bastante freno, ¿no? María, a ustedes en CIT les da 1,8. ¿Esto puede ser leído como el inicio de un ciclo con inflación por debajo del 2 o lo ves como una cuestión aislada? No, yo creo que cuando uno mira qué se está haciendo y cómo el mundo ha combatido la inflación, porque recordemos que hoy la mayoría de los países tienen inflación baja de un dígito anual y bastante lejos del 10% por año. Lo han logrado nuestros vecinos por ahí hace menos tiempo que otras partes del mundo y siempre detrás de esa estabilización está el mirar lo monetario, es decir, que la cantidad de pesos que hay en la economía o de dinero que hay en la economía esté en coincidencia con lo que se demanda. En Argentina el problema que había era que permanentemente había muchos más pesos de lo que la gente demandaba y esto tenía íntima relación con el déficit fiscal permanente que era financiado, entre otras cosas y crecientemente en el tiempo, con emisión monetaria. Por eso es que cuando uno mira qué está pasando con la inflación, bueno, hay mucha relación con lo que está haciendo el gobierno, que es equilibrar las cuentas públicas del primer mes de gobierno, es decir, cubrir los gastos con la recaudación, incluso los intereses de la deuda, o sea que no hay emisión monetaria y esto fue fundamental, e ir sacando los pesos que sobraban en la economía producto de déficits pasados. Todo ese trabajo se ha hecho, se ha venido haciendo, y esto es fundamental para explicar por qué la inflación tiene que seguir bajando. La gran duda es el ritmo, y acá en el camino tuviste lo que se llama corrección de precios relativos, ajustes de tarifas, que fueron muy fuertes el año pasado, producto de que venían congeladas, y este año ese proceso sigue, aunque a un ritmo mucho más acotado. De hecho, lo que vemos en los índices de precios es que los servicios lideran los aumentos de precios, ya los incrementos son menores que los que eran, como te decía, el año pasado, pero estamos viendo transporte público, por ejemplo, de pasajeros en colectivos que están aumentando y ya hay anuncios que van a seguir aumentando por arriba de la inflación, pero son incrementos menores, pero que impactan en el índice. Así que yo te diría, en líneas generales está habiendo un proceso de desinflación que es un círculo virtuoso, además porque los precios que ajustan por las inflaciones pasadas, bueno, van siendo ajustes menores a la vez. Entonces, nosotros creemos que junio sí va a seguir este proceso, pero en definitiva no puede descartarse que haya alguna
desaceleración en la baja, algún retroceso puntual, pero en definitiva a la corta o a la larga la inflación va a terminar o va a seguir bajando si se continúa con este anclaje que tiene que ver con el equilibrio fiscal y una política monetaria acorde con bajar la inflación, ¿no? María, hay una evolución dispar de la sociedad argentina. Es decir, por un lado vemos patentes, vemos escrituras, récords que se han firmado en abril, vemos viajes al exterior, gente interesada en ir al exterior y demás. Eso será un 30%, pero hay un 70% que tiene que ver con el consumo, que se ve que el consumo no dispara, no sube. Digamos, estamos hablando de consumo en supermercados, mayoristas y demás. Y a su vez, estamos en un año electoral, voy sumando condimento a todo esto, y con un gobierno que dice, saquen la plata del colchón. Bueno, ¿cuáles deberían ser las condiciones para que efectivamente los argentinos saquen la plata del colchón? Bueno, primero, a la primera parte del comentario, yo te diría, no es que, a ver, ¿cómo podemos medir cómo está la población? Respecto al punto de partida, obviamente, que era muy complicado, muy difícil y de fuerte caída de los ingresos de la población, sobre todo producto de la disparada inflacionaria que empezó a tomar cada vez más velocidad en 2022 y se aceleró muchísimo en el 2023, y los salarios iban corriendo de atrás, las jubilaciones mucho más porque era una fórmula que ajustaba trimestralmente, los empleados públicos que ajustaron menos, y cuando uno mira qué está pasando con los ingresos de toda la población, porque si no la afirmación parecería o dejaría pensar que la pobreza sigue aumentando si la afirmación fuera del todo. Sí, la demanda de consumo masivo cayó, pero no necesariamente porque la gente de menores recursos, ese 70%, esté peor. Esa afirmación no es directa. ¿Por qué? Porque el otro 30% que hoy tal vez está comprando autos o accediendo a un crédito hipotecario, y motos no es solamente un 30%, hay una población de clase media baja que hoy está accediendo a poder comprarse una moto en cuotas, o algún electrodoméstico, o sea, no todos son autos y casas de enorme valor o viajar al exterior. Digo, esta gente, la mayoría, al no haber crédito, lo que hacía directamente era canjeaba lo que tenía por recitales, por ir a comer afuera, y por alimentos de no perecederos, por ejemplo, productos de limpieza, etcétera. Porque básicamente con una brecha de casi 200% y una expectativa de inflación creciente, sin refugio para esos pesos que se derretían en la mano porque perdían valor, la gente iba a comprar, a canjearlo por este tipo de productos en gran medida. Entonces, eso es parte de la explicación. Obviamente esta recuperación de la economía, cuando uno ve la actividad económica y ve los datos de ingresos ajustados por inflación, lo que vemos es que en general el piso se tocó en marzo pasado, en abril, dependiendo del sector, y los ingresos fueron ganándole la inflación y recuperando. Algunos todavía siguen muy bajos, hay otros que han logrado recuperar casi la totalidad. Por esto digo, es dispar, pero si el 70% estuviera tan mal y no pudiera acceder ni a comida, que no es el caso, habría más pobreza de la que hay, y de hecho hasta el propio UNICEF confirmó el dato de que la pobreza infantil bajó. Sigue siendo un nivel alto cuando uno mira las fotos, pero en la película ha ido bajando, y la clave ha sido la combinación de menos inflación y recuperación de la actividad económica que había o venía cayendo, y en general cuando uno mira la película completa está todavía muy complicada porque desde 2011 que la economía argentina no crecía. Muy bien. Ahora, la idea del tema de los dólares en el colchón está muy ligado a esto del cepo cambiario y del dólar como refugio de los argentinos histórico por la alta inflación que hacía que la gente, cualquiera sobrante que tenía, lo quisiera canjear por dólares. Cuando había cepo, que era impedir, o sea, prohibición de comprar dólares oficiales, muchos iban a comprar al dólar informal, ¿no? Al dólar blue, hasta que después empezó el mecanismo del dólar MEP, etc. Y finalmente lo dejó en el colchón. E incluso hay dólares declarados en el colchón. Esos dólares que la gente los tenía por temor a que hubiera una confiscación, hubieron en el pasado, ¿no? Plan Bonex, etcétera, y por incertidumbre guardados en el colchón. Y también hay pesos que circulan fuera del circuito formal en la economía, producto de los altos impuestos y de un montón de cuestiones. La idea del gobierno es, ya hay normas que funcionan, que son el tema de la información, ¿no? María, el que no recibe la información de esos depósitos, María, 50 millones o 100 millones,
Te agradezco mucho toda la data. Vamos a ver, nos interesa ver la evolución de lo que ocurre con los famosos dólares del colchón para ver si salen de ese colchón, por qué y hacia dónde se dirigen. Pero eso va a formar parte de otra conversación. Así es que esta noche te agradecemos mucho todo lo que nos has contado, tu mirada, y seguramente estaremos hablando una vez más aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.